Mateo 25, versículo 14 en adelante, nos dice: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. Le voy a ir por partes, ¿sí? Vamos a leer esta primera parte, ¿sí? Vemos que el reino de los cielos, el Señor Jesús se encargó de contarlo y utilizó este relato de forma que pudiera ilustrarse lo que tenía que ver con lo que el Señor quería enseñar acerca del reino de Dios, ¿sí? Y en esta ilustración que él expresaba, ¿sí? a los que lo oían en ese momento, hace mención acerca de alguien que tenía muchos bienes, ¿sí? Dinero, pero tenía que emprender un viaje y para ese viaje tomó la determinación que ese dinero sea distribuido entre sus siervos, ¿sí? Y vemos que el criterio que este señor, este dueño, ¿sí? Este amo, utilizó para distribuir ese dinero, esos bienes, esas posesiones, utilizó como criterio basarse en la capacidad de estas personas candidatas a guardar eso que él les iba a entregar durante ese viaje, ¿sí? Ese criterio que utilizó, repito, estuvo basado en la capacidad de cada uno, ¿sí? Cuando vemos el significado de la palabra capacidad, se refiere a la propiedad de poder contener cierta cantidad de algo hasta un límite determinado, ¿sí? Capacidad nos habla que es la propiedad de poder contener cierta cantidad de algo hasta un límite determinado, ¿sí? El límite que determina el volumen que puede contener algo es lo que llamamos capacidad, ¿sí? Ahora bien, versículo 16 nos sigue diciendo: el siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo, ¿sí? Vemos que estas personas, al menos 2 de estas 3 personas, ¿sí? Tomaron la determinación de no limitar ese dinero al valor que recibieron, sino entendieron que ese dinero era posible que trabajándolo pudiese aumentar, ¿sí? Vemos que de estos 3 siervos, 2 decidieron y se propusieron trabajar para que de lo recibido se pueda multiplicar, ¿sí? Pero lamentablemente vemos que uno no actuó de la misma manera, ¿sí? Uno decidió guardar eso que recibió, ¿sí? Es bueno tener presente, cuando hace poquito habíamos leído al principio del libro de Génesis, y veíamos que Jesús, Jesús también formando parte de esa reunión en donde dispusieron la creación del hombre, recordarán que Dios, además de crearlos y ponerlos al gobierno de todo lo creado sobre la tierra, también había dispuesto como asignación para el ser humano, ¿qué cosa? La de fructificarse, ¿sí? La de reproducirse, en la versión que habíamos leído, y luego de eso, ¿qué hacer? Multiplicarse, ¿sí? Vemos que desde el principio la intención de Dios siempre fue que el hombre sea alguien productivo, ¿sí? Alguien que sepa administrar lo que reciba y lo pueda ampliar en cantidad, que multiplique lo que recibe, ¿sí? Y esa capacidad, esa asignación que Dios le dio al hombre desde el principio de que lo que recibe sea multiplicado, eso no es algo que quedó ni para el hombre inicial, ¿sí? ni para los tiempos de Jesús, sino esto es algo que sigue vigente. Es decir, hay determinadas cosas que en tu vida, cuando llegan a tu vida, si no son trabajadas de la manera correcta, de modo que eso pueda ampliarse, ¿sí? En cantidad, evidentemente no es simplemente que no vas a tener la posibilidad de
de tener más de lo que obtuviste al principio, sino que evidentemente en muchos casos vas a terminar con pérdidas por no trabajar para que eso aumente. A ver, hoy en día, si lo hacemos comparativo a lo que es vivir en un estado en donde la inflación cada vez es mayor, si vos tenés un ahorro y ese ahorro lo guardás y vos decís, bueno, ese ahorro que tengo de determinado negocio lo guardo y no lo toco por 5 años, ¿sí? Y con ese ahorro tenías en duda si comprar un auto o tenerlo guardado, ¿sí? Es probable que si ese ahorro lo tenés guardado por 5 años, cuando lo quieras sacar para comprar un auto, con suerte te compras una patineta, ¿no? Más o menos. Es la comparación, ¿no? ¿Y qué nos dice eso? Que ese ahorro que con tanto esfuerzo vos pudiste tener, si ese ahorro no es trabajado de la manera conveniente, puede quedar en un gran déficit si vos no lo trabajás para que eso pueda seguir su curso, ¿sí? Ahora bien, vemos que esa capacidad que Dios le dio al hombre no solo fue en el comienzo, sino lo que es en los tiempos presentes debe seguir siendo para nosotros un principio de vida, ¿no? Para todo. Ahora vamos a lo que es el versículo 19, ¿sí? Ahora nos dice: después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le habían confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. ¿Sí? Vamos a leer primero el primer caso de este siervo que era el que recibió 5 bolsas de plata. ¿Sí? Si recibió 5 bolsas de plata, ¿en qué podemos decir que se diferencia con el que recibió 2 bolsas de plata? Hay una diferencia clara. ¿Cuál es la diferencia de acuerdo a lo que pudimos compartir de un determinado concepto que les leí? ¿Cuál es la diferencia entre el que recibió 5 y el que recibió 2? La capacidad, ¿sí? Evidentemente, el amo, conociendo a sus siervos, si determinó que hay uno que estaba en condiciones de recibir 5 y otro 2, evidentemente la diferencia entre ambos siervos justamente radicaba en la capacidad que tenía uno para contener una cantidad y el otro para contener el otro. Ahora, también nos dice el significado de rendir cuenta, que es exponer una situación o acción a una persona que tiene el derecho de conocerlo, ¿sí? Rendir cuenta refiere justamente a cuando una persona tiene la necesidad, la obligación de exponer algo determinado ante una persona que a su vez tiene derecho de saber lo que está pasando. Es decir, rendir cuentas, vos no vas a rendir cuentas con cualquier persona que te cruces por ahí, sino lo vas a hacer con la persona que tiene el derecho de conocer eso que vos estás llevando adelante, ¿sí? Es decir, vos tenés asignada una tarea en tu trabajo, ¿sí? Se te encomienda una tarea por hacer y esa tarea, ¿sí? Tenés que vos asumir que hay determinadas personas de ese lugar donde vos trabajás que en cualquier momento pueden acercarse y preguntarte cómo va eso que estás llevando adelante, ¿sí? Cómo estás trabajando lo que te fue dado para que lleves adelante, ¿sí? Y no es lo mismo tal vez que venga un par tuyo a que venga un superior, ¿sí? Tal vez un par te lo puede preguntar, pero vos si querés lo decís y si no lo querés no lo decís. Ahora, cuando el que te lo pregunta sí es alguien que tiene un cargo en donde tiene el derecho de preguntarte y que vos rindas cuentas, bueno, la cosa cambia. Ese derecho hace que vos tengas que justamente dar explicaciones, dar un informe de lo que estás llevando adelante, ¿sí? Ahora bien, cuando esto lo trasladamos a nuestro tiempo presente y vemos que estamos ante un Dios dueño de todo, y no nos quedemos, no nos limitemos a lo material, ¿sí? Sino que comenzando por la vida que tenemos provino de Dios, ¿sí? Y como dueño de esa vida que Él nos ha entregado, ¿sí? Él tiene todo el derecho de consultarnos. ¿Cómo estás trabajando en la vida que te he dado? ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Qué has multiplicado de tu vida? ¿Qué has reproducido? ¿Qué has fructificado en todo lo que te fue dado? Y tal vez nosotros, obviando un poco
ese principio de Dios como el dador de la vida, ¿en qué error podemos caer? En que mi vida es mi vida y yo hago lo que quiero, ¿sí? En que lo que tengo yo me lo gané porque trabajé, en que me rompí el lomo para tener lo que tengo, ¿sí? Y desde ese principio, sin darnos cuenta, podemos excluir a Dios de nuestra vida. No solo a la hora de tenerlo en cuenta para tomar decisiones, sino también a la hora de rendir cuentas. Es decir, yo no le tengo que rendir cuenta a nadie porque mi vida es mi vida y hago lo que quiero. ¿Se escuchan frases por ahí así? Y que eso se escuche fuera del ámbito del conocimiento de la palabra es normal, ¿sí? ¿Sí? Ahora, de hecho, el hombre, muchos años atrás, ha determinado querer ser autosuficiente y no depender de Dios. Por eso optó por participar de un árbol que le proveyera ciencia para conocer el bien y el mal. Evidentemente, ¿qué eligió el hombre en ese momento? No quiero depender de Dios, no quiero que sea Él quien me diga lo que es bueno y lo que es malo. Quiero conocerlo yo, ¿sí? Y ese principio sigue prevaleciendo. ¿Por qué? Porque cada vez que mencionamos a Dios como alguien que quiere venir a ordenar nuestras vidas, a enseñarnos a cómo debe ser vivida, nos vamos a encontrar con personas, ¿sí?, que tal vez estén dóciles a oír esa palabra, ese consejo, pero es mucha la gente que considera que su vida es propia y la va a vivir como quiere y no necesita de ningún Dios que le venga a decir cómo tiene que ser su vida, ¿sí? Y esto no es simplemente de este tiempo. Cuando vino Cristo, la gran mayoría de la humanidad que lo recibió lo rechazó. ¿Qué demostró con esto? Que al rechazar al Cristo que venía a traer luz, y esa luz ayudar a vivir de una manera más clara, cuando el ser humano elige rechazarlo, lo que está diciendo es: no nos interesa que nos vengas a decir cómo es la vida ni cómo debe ser vivida. Yo quiero seguir haciendo lo que para mí es conveniente, ¿sí? Y dentro de eso ya ese modelo hoy en día sigue vigente. La realidad de la humanidad testifica un poco que el hombre elige en su mayoría, prefiere en su mayoría vivir desde su autosuficiencia, desde su autoconcepto de vida y no de lo que Dios considera, ¿sí? Y esa rendición de cuentas, ¿sí?, para nosotros, cuando nosotros caemos en el olvido de quién es el dador de la vida, podemos también hasta olvidarnos que Él tiene todo el derecho de preguntarnos: ¿qué está pasando en tu vida? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Te acordás para qué te fue dada? ¿Te acordás qué es lo que espero yo desde el momento que te creé? ¿Sí? Y evidentemente hay muchas cosas que pueden pasarnos por alto, no solo porque dejamos a Dios de lado de nuestra vida, sino que tal vez podemos tener a Dios presente, pero cuando no buscamos el conocimiento de cuál es su voluntad, indirectamente sí lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque cuando no nos interesa conocer cuál es su voluntad, evidentemente es porque no nos interesa rendir cuentas cuando Él nos consulte, ¿sí? ¿Cómo podemos rendir? A ver, estos tres siervos, hay algo que aconteció en los tres, que es que ellos sabían que este dueño del dinero, de los bienes, sabían perfectamente, ustedes lo habrán leído alguna vez en esta historia, ¿qué es lo que sabían estos tres? Que este amo era alguien que cosechaba donde no sembraba, ¿sí? Estos tres tenían conocimiento de que aquel que les dio el dinero iba a esperar que ese dinero sea multiplicado, no era simplemente sea guardado, sino que sea multiplicado. Y desde ese conocimiento, los tres tomaron decisiones, ¿sí? ¿Cuáles fueron esas decisiones? Los dos primeros de trabajar, porque sabían que cuando vuelva el dueño de ese dinero iban a tener que rendir cuenta. Pero el último, ¿qué es lo que eligió? Esconder ese dinero, ¿sí? Ahora, primero, versículo 21 nos dice: el amo lo llenó de elogios a aquel que recibió 5 bolsas y las multiplicó en 10, ¿sí? El amo lo llenó de elogios: bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo, ¿sí? La respuesta de este amo no fue simplemente un elogio, sino que sumado a ese elogio,
sumado al reconocimiento de qué cosa, de que él pudo ver la fidelidad en este siervo, ¿sí? Porque no solo que lo catalogó de fiel, sino que además desde esa fidelidad en él pudo ver una administración fiel. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que soy fiel, pero mi administración tiene que evidenciar mi fidelidad. Vos podés decir, yo soy hijo de Dios, pero tu vida tiene que demostrar que sos hijo de Dios. En este caso, este siervo era fiel y por consiguiente, ¿sí?, por ser un hombre fiel, su administración también lo fue. Es decir, hubo coherencia entre su condición y su acción, ¿sí? Él actuó conforme a lo que era. Era fiel, administró fielmente. Lo llevamos a nuestro presente. A ver, todo lo que nosotros reconocemos que somos o lo que damos a conocer a los demás por nuestros labios. Si yo digo, yo soy hijo de Dios, ¿sí? Aquel que te ve vivir, ¿lo puede reconocer aunque vos no lo aclares? ¿O tal vez se entera que sos hijo de Dios solo porque lo decís de tu boca, pero con la manera de vivir tal vez no es muy clara? ¿Se entiende? Es decir, este amo reconoció la fidelidad de este siervo. ¿Cómo? Porque su administración también fue fiel. Es decir, que si vos sos un hombre de fe, vas a tener que evidenciar obras de fe. Si sos hijo de Dios, vas a tener que evidenciar una vida como hijo de Dios. Si vos sos una persona honesta, vas a tener que llevar adelante obras honestas. Todo lo que vos consideres que sos, para que los demás legitimicen lo que vos declarás con tu boca, vas a tener que eso sumarle una obra que evidencie lo que estás diciendo. Porque en este tiempo estamos viviendo mucho engaño. En este tiempo no, desde el principio hay mucho engaño, pero cada vez es mayor, en donde se presentan personas diciendo algo que son y realmente no lo son. Porque ¿cuál es la intención de engañar a alguien? Es decir, mostrarse de una manera que no son, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de que eso no pase en nosotros, ¿sí? Que la gente no nos vea como engañadores en esta vida? Es que aquello que nosotros pronunciamos con nuestros labios acerca de lo que somos, también lo podemos pronunciar con nuestra propia vida a través de los hechos, ¿sí? Y estos siervos, dos de ellos, fueron siervos fieles, ¿sí? Y esa fidelidad, ¿cómo la demostraron? Con una administración fiel. Ahora, fiel, ¿qué nos dice que es fiel? Fiel dice que es el que cumple con sus compromisos, el que es digno de confianza, el que es exacto y preciso. Eso nos habla de fidelidad, ¿sí? El que cumple sus compromisos, el que es digno de confianza, y me quedo con estos últimos dos de una manera especial. El que es exacto y el que es preciso, ¿sí? Cuando algo es fiel es porque tiene la medida correcta. Cuando algo es fiel es porque es exacto para lo que fue hecho, para lo que fue asignado. Si vos querés mostrar una vida fiel, tiene que ser exactamente la que Dios espera que vos vivas. Aquel que dice, yo le soy fiel a Dios, ¿sí? Tiene que esperar que aquel Dios se presente esperando nuestra rendición de cuentas, ¿sí? Y en esa rendición de cuentas Él va a poder decir, a ver, lo que yo espero de vos y lo que vos me diste. Vamos a ver las similitudes. Lo que vos me das, ¿tiene la exactitud de lo que yo te pedí? Porque cuando eso coincide, sentí placer porque Dios te está viendo como alguien fiel. Ahora, si lo que vos estás dando es distinto a lo que Él espera de vos, evidentemente hay algo que corregir en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la fidelidad está ligada a la justeza de lo que Él espera de nosotros, ¿sí? ¿Y por qué menciono todo este proceso que les quiero mencionar en esta tarde acerca de esta fidelidad? Hoy, aunque esto pareciera un embudo que nos lleva un poquito a complicarnos, decir, este pastor me tiró todo este lío y ahora es como que estoy medio ahí, que si yo le fallo un poquito ya soy infiel, que si Dios me da algo y yo no lo multiplico ya me va a pasar como al último. Se los leo, el último, ¿qué es lo que pasó?
Por último se presentó el siervo que tenía, versículo 24, por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Versículo 25, tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta, ¿sí? ¿Cuál es el motivo por el cual este siervo no trabajó las bolsas de dinero que trabajaron los otros dos? Además de conocer, ¿sí?, que su amo es alguien que cosecha donde no sembró, en el versículo 25 nos dice, ¿qué es lo que esta persona tenía y que le impidió trabajar como trabajaron los otros dos? ¿Qué es lo que tuvo? Miedo, ¿sí? Aquellos que vienen siguiendo las reuniones los días jueves recordarán que se ha hablado acerca del miedo, del temor, ¿sí? Y miedo, en esta oportunidad podemos identificar como justamente el estado que se genera cuando uno imagina que va a acontecer algo que supere mis capacidades de resolver. Es decir, cuando se genera esa preocupación, como hablamos del temor, ¿no? El temor es una limitación acerca de mi capacidad respecto a lo que yo tenga que sobrellevar más adelante, ¿no? Y en el caso del miedo, ¿cuál es? El miedo a decir, no voy a estar a la altura cuando venga este amo y vea que yo no trabajé lo que él me dio de la manera correcta, ¿sí? Y es ese miedo, ¿a qué lo llevó? A enterrar lo que había recibido, ¿sí? Y en esta oportunidad lo que te quiero remarcar es una forma en donde vos puedas sacar de acá una fórmula, ¿sí?, en donde vos puedas ser alguien productivo de acuerdo a lo que Dios te da, ¿sí?, que pueda ser alguien a quien el Señor pueda hallar fiel. Cuando tal vez nosotros miramos estos tres casos y vemos que hay uno que de acuerdo a su capacidad recibió 5 y trabajó por 5 y multiplicó a 10. El que recibió 2 lo multiplicó en 4, ¿sí? Y el que recibió 1 eligió no trabajarlo y no solo que fue hallado como infiel ante ese señor, sino que además se le fue quitado lo que recibió, se le dio al que más capacidad tenía. Y esa persona, ¿sí?, que fue hallada infiel, ¿cuál fue el final de esa persona? Fue echado de ese lugar en un lugar de oscuridad, de tinieblas, ¿no? Si ustedes pueden seguir leyendo en sus Biblias, encontrarán, ¿sí?, que aquella persona que no trabajó fielmente lo que le fue dado, Dios determinó que sea echado de ese lugar, como que no era digno, ¿sí?, como habíamos hablado de fiel, ¿sí?, que una de las características del fiel es que es digno de confianza. Si fiel es digno de confianza, infiel, ¿qué será? Alguien que no es digno de confianza. Y alguien que considera que tiene entre sus siervos a alguien que no es digno de confianza, está en todo su derecho de decirle, mirá, yo no siento confianza teniéndote a boca adentro, así que mejor anda a salir de este lugar, ¿sí? Y nosotros tenemos que preguntarnos, a ver, ¿qué es lo que tiene que producirse en nosotros como para que en el día a día podamos ser alguien fiel? Y no mirando exclusivamente las cantidades que hemos recibido por Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá nos podemos sentar en ronda, empezar a contar cada uno de nuestros testimonios y podemos llegar a caer en el error de compararnos. Es decir, bueno, a ver, yo hago un análisis y digo, bueno, Dios está ahí, me escucha su testimonio, y bueno, veo que, mirá, Dios le dio esta capacidad, esta forma, esto, el otro, bueno, y yo me comparo conmigo y me parece que Dios me dio menos a mí, ¿sí? Y escucho a otro y dice, no, pero este es muy nuevito, todavía no, veo que no recibió tanto, bueno, ya con este sí me puedo agrandar un poco porque me siento que tengo más. Y el problema cuando surge, justamente cuando estamos atendiendo las capacidades de los demás y no atendemos la nuestra. Estamos atendiendo cuántas bolsas tienen los demás y no atendemos cuántas tenemos nosotros. Porque la multiplicación está basada en lo que tenemos nosotros, ¿sí? La fidelidad no está basada en lo que tiene el otro, sino en lo que tengo yo. La responsabilidad,
¿sí? Que Dios espera que yo viva, no está basado en ver lo que otros tienen y multiplican, sino lo que yo tengo y debo de multiplicar, ¿sí? Ahora, si sos una persona que podés discernir, distinguir lo que Dios te dio y vos querés que eso siga en aumento, bueno, el Padre en esta noche creo que fue muy claro a la hora de su palabra y te está marcando cuál es la forma de que eso siga en aumento. Acá el objeto que uno tiene que atender no es la oración clamando, orando, ayunando para Dios, dame más, dame más, dame más, ¿sí? Porque desde el momento que el Padre nos dio la vida, nos dio una bolsa muy valiosa. Si vos creés que estas bolsas de plata son sinónimo de sabiduría en la palabra, dones para echar fuera demonios, milagros para sanar enfermos, si vos le vas a dar valor a ese tipo de bolsas y no valorás la bolsa más importante, que es tu vida misma, evidentemente podés caer en la infidelidad de no atender la bolsa que tiene que ver con tu vida y debe ser trabajada a diario. Si vos vas a examinar y vos vas a decir, y no, pero a mí me cuesta la palabra, a mí me cuesta esto, me cuesta lo otro, así que mejor, tengo ese poquito, mejor lo voy a guardar, lo entierro, no lo trabajo. Alrededor tuyo hay necesidades de lo que vos tenés, pero vos como tenés vergüenza, tenés miedo, entonces ¿qué decís? Me lo escondo eso, me lo guardo. Porque como es poquito, me da vergüenza demostrarlo a los demás. Pero te estás perdiendo el principio matemático básico indispensable. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir cuánto es 2 por 0? Es decir, si vos lo que tenés lo enterrás, no vas a tener nada. Y si vos querés multiplicar sobre la nada, vas a seguir teniendo nada. ¿Sí? Entonces vos tenés que comprender que Dios no, a la hora de rendir una cuenta, ¿sí? Él va a pedir que vos seas administrador de algo, no de nada. Si Él se presenta a tu vida y te va a examinar como un administrador para ver si sos de los fieles o de los infieles, ¿sí? Esa administración va a estar ligado a algo concreto, no a algo imaginario. Dios no te va a pedir rendir cuentas de algo que no te dio. Dios te va a pedir cuenta que rinda sobre algo que sí te dio. Y repito, a los que estamos acá, ¿hay alguno que Dios no le dio vida? Si no, vamos a tener que preguntarle a Bauti que tenemos zombies acá adentro y no tenemos que tapar. A la noche no tenemos que tapar todo para ver la tele, todo porque vienen los zombies, ¿no? Todo tapado en verano, todo tapado porque vienen los zombies. Pregunta, ¿acá hay algún zombie que no tiene vida y no nos enteramos? Yo creo que todos, si estamos acá moviéndonos, es porque hemos recibido una vida de parte de Dios, ¿no? Desde ese principio, no hay bolsa más importante inicialmente con la que llegaste a esta tierra. Hay una bolsa que es más importante, que ustedes evidentemente creo que la conocen, por eso estamos acá reunidos, que es la vida de Cristo que viene a nosotros, ¿sí? Pero en primera instancia vos tenés que rendir cuentas sobre la vida que te fue dada, ¿sí? Depende de vos que venga una vida mayor para que sea la que gobierne la tuya, ¿sí? Pero vamos a quedarnos con esa vida que nos fue dada y que tiene que ser trabajada. Ahora, como fórmula para que lo que vos tenés pueda crecer, ¿sí? No te quedes con con los caprichitos de cuando eras chico, creyendo que gritando, llorando, zapateando, ¿sí? Dios te va a dar más, más y más, ¿sí? Porque Dios es claro en su palabra y Él te dice, ¿vos querés más? Bueno, necesito que vos trabajes fielmente lo que te doy día a día. Te doy esto y yo te voy a estar observando. ¿Qué haces con esto que te doy? ¿Sí? Porque la realidad es que si vos no sos fiel en eso que Él te da, ¿sí? Evidentemente no das garantía, no das seguridad, no puede verte como alguien digno de confianza para darte cosas mayores. Esto es un principio básico, ¿sí? ¿Sí? Vos le das a tu vecino que te cuide el perrito porque te va de vacaciones y cuando llega tu perrito está todo roto, pegado por todos lados con cicatrices, venda por todos lados. Mañana te tenés que ir y no sabés dónde dejar tu nene. Pregunta, con el antecedente de cómo trataron a tu perrito,
¿Sentís confianza de dejar a tu hijo? ¿Sí? Entonces es una cosa sencilla. Si vos no transmitís confianza en algo inicial que Dios te da, la realidad es que vos no estás provocando a que Dios te dé cosas mayores. ¿Sí? Entonces tenemos que entender, decir, a ver, yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. Ahora, Dios sabe perfectamente cómo dosificar esa entrega. ¿Sí? Dios no te va a dar algo para lo que no estés capacitado en poder trabajar. Entonces, cuando vos anhelás algo más de lo que tenés, la fórmula dice, ¿sí?, que 2 por 1 es 2. Si querés tener 4, vas a tener que primero trabajar, multiplicar el 1 para luego trabajar el 2. ¿Sí? Si cuando tuviste 1 no lo duplicaste, no vas a poder duplicarlo nuevamente en 4. ¿Sí? Esto es un proceso que Dios quiere que formemos en nuestra vida. Es decir, vos querés alcanzar una cierta capacidad y tenés que entender que tenés que ir trabajando fielmente en todo lo que Dios te da. ¿Sí? Y en esta tarde lo que quiero es desligarte de un montón de cargas que vos mismo te pudiste haber puesto en todo este tiempo, en creer que la fidelidad es medida en las grandes cantidades que Dios tiene para darnos. No. Volvemos a lo mismo, ¿sí? La fidelidad se mide exactamente por lo que Él te entregó. Mucho o poco, vos vas a ser juzgado por la administración de eso que Él te entregó, ¿sí? Y eso que tal vez pueda ser poquito al principio, ¿sí?, es la llave de lo que viene después. Es la antesala. Si vos decidís, de acuerdo a cómo administrás eso, que tal vez para vos es poquito, ¿sí?, vos mismo estás determinando lo que viene después. Si es mayor capacidad, mayor entrega, mayores responsabilidades. Porque, a ver, hagamos un poquito, recordemos para atrás, cuando hablamos de responsabilidades, que habíamos hablado de la definición de responsabilidad. La habilidad de responder, es decir, si Dios ve que vos a la capacidad que tenés la trabajaste para que aumente esa capacidad, esta versión de la Biblia que nos dice, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Es decir, que a la cantidad que Él te dio por administrarla fielmente, Él considera que estás en condiciones de recibir más responsabilidades. ¿Recibís más responsabilidades que los que recibís? Mayores habilidades para responder. ¿Se entiende? Es decir, cuando Él te entrega más porque ve tu fidelidad en lo que has recibido inicialmente, ¿sí?, eso mayor que te entrega, ¿sí?, no es simplemente cosas que se limitan a cosas materiales o cosas visibles a los ojos, ¿sí? Tal vez vos estás limpiando el baño y tal vez Dios como recompensa te está dando una mayor capacidad para resistir el día de la prueba, para resistir el día de la tentación, para resistir las afrentas de los que te rodean. Y vos decís, ¿y cómo? Y bueno, Él vio que vos fuiste fiel en ese trabajito, que tal vez vos lo minimizaste, pero Él, por verte una administradora fiel de esa encomienda, Dios es quien decide cuáles son las mayores responsabilidades que vas a recibir. Y eso es lo lindo. No es que vos decís, a ver, y bueno, si yo limpié bien este baño, y bueno, capaz que Dios me da el baño de Constitución para limpiar. No es que te va a dar más cantidad de baños para que limpies. Te va a dar más responsabilidades y vos no sabés cuáles son esas otras responsabilidades. Y esas responsabilidades, repito, son capacidades. Pero vos cómo vas a poder, es decir, yo tengo un carácter podrido, cómo quisiera que Dios me lo cambie. Y bueno, presta atención, porque en el día a día vas a tener determinadas experiencias que vos, si las minimizás, vos mismo estás privándote de un proceso que Dios quiere gestionar en tu vida. Cuando vos te limitás y vos decís, un ejemplo, vos querés que Dios te forme en tu carácter, ¿sí?, que te ayude a que cambie. Ahora, vas a tener un montón de pruebitas, vas a tener el que te toca bocina en el semáforo, vas a tener a aquel que te atiende mal cuando vas al kiosco a comprar algo, ¿sí?, vas a tener un montón de cositas pequeñas que si no las administras fielmente, no esperes grandes cambios. Todo gran cambio comienza con pequeñas decisiones.
Sí, y una de los errores que podemos afrontar es justamente exponernos a determinadas acciones que previamente nosotros nos las trabajamos como un hábito. Nos queremos mandar en una guerra a la que no fuimos entrenados. Queremos recibir cosas que antes no nos preparamos para llevar adelante fielmente. ¿Entienden? Es decir, si vos tenés un dolor de cabeza, como yo nombro hoy porque he tenido uno, ¿no? Si vos tenés un dolor de cabeza y ese dolor de cabeza tiene el poder suficiente para hacerte quedar en tu casa y decir, me quedo porque me duele la cabeza, ¿sí? Pregunta, ¿tendrás la autoridad suficiente para echar demonios, enfermedades en un hospital donde hay gente que se está muriendo? Si un dolor de cabeza vos tiene el poder suficiente para hacerte quedar cuando vos en tu corazón entendés que Dios te está llamando, te está convocando, ¿sí? La pregunta, si vos, tu comportamiento ante ese dolor de cabeza, ¿sí?, te supera, Dios ¿te verá una persona digna de confianza para darte la autoridad para echar fuera enfermedades como el cáncer en gente que se está muriendo en un hospital? Y esa es la coherencia que nosotros tenemos que empezar a vivir. Es decir, Señor, yo quiero que me des mayores capacidades, mayores responsabilidades. Y Dios te va a decir, bueno, empezá a ser fiel en esas pequeñas cosas que vos hoy estás enterrando en vez de trabajándolas. No le restés valor a lo que te estoy pidiendo que hagas, porque esas cosas que vos le restás valor son las que van a llevarte a una mayor capacidad para que Él te pueda entregar eso grande que vos estás anhelando. Si vos no sos fiel en esas pequeñas cosas, que repito, pequeñas desde nuestro criterio, pero nada de lo que proviene de Dios es pequeño. Si es Dios quien te lo entregó, Dios no tiene pequeñeces. A ver, estamos ante un Dios grande, majestuoso. No podemos llamar pequeño a algo que proviene de Dios. Entonces, todo lo que viene de Dios es digno de vivirlo con responsabilidad, con confianza, con fidelidad, ¿sí? Porque el Dios dueño de todo no te va a dar el todo si antes no trabajaste lo que Él vio que estás en capacidad de llevar adelante, ¿sí? Hoy quiero que te lleves esta fórmula, es decir, Señor, yo sé que necesito más paciencia, porque hay muchas cosas que no las soporto. Bueno, ¿necesitas más paciencia para soportar determinada situación? Bueno, empezá a demostrar pequeñas evidencias de paciencia en cosas tal vez que son más pequeñas de sobrellevar, ¿sí? A ver, Señor, dame paciencia para soportar a este pariente que no lo soporto más, ¿sí? Bueno, y Dios dice, bueno, listo, vamos a empezar a trabajar sobre tu paciencia. Y ahora resulta que vos vas al banco porque tenés que ir a cobrar algo y caíste 3 menos 20, ¿sí? Y vos ves que adelante tuyo está ahí la señora que va por primera vez y hace pregunta, y vos decís, me va a cerrar el banco, me quedo sin plata, tengo que ir a comprar al supermercado y se pasa la hora y ya me estoy poniendo loco. Es decir, vos tenés que entender que va a haber un montón de situaciones que Dios mismo va a gestionar para ejercitarte a vos. Si vos querés tener la paciencia necesaria para soportar el comportamiento, la actitud de un ser querido, tenés que entender, ¿sí?, que no te puede superar la fila de un banco, la espera en un semáforo, ¿sí? Hay cosas que no te pueden superar porque son las pequeñas cosas que tenés que mostrar tu fidelidad para que eso se multiplique y vos desarrolles una capacidad superior para que Él te dé mayor paciencia o mayor de lo que vos estés necesitando. ¿Sí? Tenemos que tener coherencia, decir, a ver, pará, yo quisiera bajar 20 kilos ya de junto, ¿sí? Pero la realidad ¿cuál es? Que si quiero pasar de 0 a 20, primero voy a tener que pasar bajar 100 gramos, 1 kilo de a poco, ¿no? Calculo. Si conocen un método así, que no sea la lipo ni esas cosas, claro, ¿no? Eso no. Si vamos a lo natural, yo tengo que entender que si quiero bajar 20 kilos que me faltan, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es trabajar para llegar a ese número. Pero no puedo pretender que mañana me levante sin 20 kilos más. Ojalá, pero la realidad es que Dios dice, no, Él tiene la capacidad, el poder para hacerlo. Si quieren orar, buenísimo.
¿no? Que se manifieste la gloria de Dios, bueno, buenísimo. Pero la realidad es que me dice, no, mirá, yo lo podría hacer, yo podría arrancarte esos 20 kilos, pero yo quiero que vos puedas desarrollar capacidades, ¿sí? Siendo responsable con la vida que te di, cuidándote en cómo comes, el ejercicio, en el descanso. Es decir, yo gano mucho más con que esos 20 kilos se vayan de mi vida a través de un proceso fiel en donde tengo que vivir, a que Él lo haga mágicamente por medio de un milagro. Mágicamente no, por medio de un milagro. ¿Se entiende? Es decir, Él lo puede hacer, pero yo me pierdo el proceso de lo que es perseverar, tener dominio propio, tener paciencia, esforzarme, valorar la vida que me fue dada. Si Él me da todo eso de golpe, o me quita en este caso todo de golpe, yo me pierdo un proceso que me forma como hijo de Dios. Entonces tenemos que entender que hay cosas que el Padre podría hacer así y dártelas todas juntas. Pero vos te estás perdiendo el proceso que te lleva a mayor capacidad. Es lo más lindo que hay, saber que cuando vos llegaste a algo, no fue porque te lo regalaron, sino porque vos trabajaste para que eso pase. Es lindo recibir todo junto, de regalo, una herencia y todo lo demás, está bueno, ¿sí? Pero ahora cuando vos tenés algo que vos decís, esto que tengo es producto de años de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio y todo lo demás, ¿no le encontrás un gustito especial a lo que vos ganaste producto de todo una dedicación a diario? Bueno, eso es lo que Dios quiere desarrollar en nosotros, personas que podamos alcanzar grandes capacidades, no porque hubo un milagro que ensanchó nuestro volumen para que mayor capacidad podamos contener, sino que esa capacidad sea el producto de una fidelidad en que cuando tuvimos una bolsa de dinero la multiplicamos en 2, cuando el Padre nos dio 2 la multiplicamos en 4, cuando nos dio 5 la multiplicamos en 10. Que eso sea un producto de una obediencia, de una fidelidad, de ser exactos con lo que damos de acuerdo a lo que Él nos pide. Y a partir de ahí nos vamos a dar cuenta que, tenemos tal vez siempre el pensamiento de metas, ¿no? De decir, bueno, yo me propongo como meta alcanzar esto, aquello. Si quiero esto como meta, y bueno, voy a trabajar para alcanzar eso. Y está buenísimo. De hecho, nosotros tenemos que correr una carrera con el fin de alcanzar una meta, ¿sí? El apóstol Pablo nos enseñó eso. Tenemos que prepararnos como un atleta que va a correr una carrera en donde hay una meta por alcanzar, ¿sí? Y siempre solemos remarcar la importancia no solamente de la meta, sino de cómo transitar el camino que me lleva a alcanzar esa meta. De valorar justamente y fielmente mi andar por ese camino, porque ese camino no es simplemente algo de tierra o algo de cemento que me va a trasladar de un punto a otro. Ese camino es Cristo. Cuando yo entiendo que la vida que me lleva a alcanzar esa meta es el Hijo de Dios, yo tengo que vivirlo conforme y fielmente. Dios se lo merece a través de su Hijo. Entonces, esa vida la tengo que vivir con fidelidad, sabiendo que lo que me lleva a mí a esa meta es Cristo. Y desde esa perspectiva tengo que entender que el camino es más valioso que la meta es producto de haber caminado fielmente el camino. Si yo digo lo más importante es la meta, ¿sí? La vida eterna, yo me estoy subestimando a aquel que me da la vida eterna. Si para mí lo más importante es la vida eterna, no me importa el camino. No, que vas a usarlo a Cristo para que te dé la vida eterna, pero después lo dejas de lado. No. La vida eterna es importante porque la vamos a vivir con aquel que nos lleva a la vida eterna. Si vamos a tener una vida eterna sin Dios y sin Cristo, ¿cuál es el sentido de pasar una eternidad vacío sin nada, sin nadie? ¿De qué te sirve vos ir a un lugar eternamente si no vas a tener a aquel que dio la vida por vos, aquel que te creó? Tiene sentido la eternidad porque Él va a estar con nosotros. Entonces, ¿por qué es importante alcanzar una meta? Porque la meta esa es producto de a vos haber sido fiel a la hora de caminar el camino llamado Cristo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender que es muy valioso la meta, es mucho más valioso el camino, pero hay momentos en donde vos tenés que tomar decisiones y dar primeros pasos, no para llegar a un lugar, sino para salir del lugar donde estás.
Porque tal vez nosotros decimos, yo necesito avanzar para llegar a esa meta. ¿Sí? Y a veces el problema no es la meta que hay que llegar, sino el lugar donde tenés que salir. Y el primer paso no es solamente que es el inicio de un camino a donde vas a alcanzar una meta. El primer paso te saca del lugar donde estás parado. Jesús vino para sacarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz admirable. ¿Qué significa? Que si vos no seguís a Cristo, no es solamente que no vas a alcanzar la vida eterna, sino que por no haber dado el paso que te lleve a seguir a Cristo, vas a seguir parado en la oscuridad, en las tinieblas. Es decir, que ese primer paso que vos necesitas dar no es solamente porque es el inicio de un camino para alcanzar una meta, sino es el paso necesario para salir de donde estás parado. Si estás en una casa que se está incendiando, ¿sí? Y vos tenés que salir de ahí. Vos no salís de ahí porque decís, no voy a salir de esta casa porque mañana tengo que ir a la peluquería, porque pasado tengo que ir a comprar carne. Vas a salir de ahí porque ese lugar te va a quitar la vida. Tenés que dar esos pasos urgente, no porque lo que vas a hacer mañana, es porque ese momento, si no das ese paso, te morís. Hay primeros pasos que los tenemos que dar no por lo que viene más adelante, porque nos van a sacar de la condición en la que estamos viviendo. Si vos estás viviendo errado en determinado momento, el paso que Dios ya te reveló que tenés que dar, dalo, porque ese es el principio para salir de lo que podría ser una cárcel en tu vida. Si Dios te dice, salí de ese lugar, maravilla, porque ahí la cosa no va bien, ¿sí? Ahí vos que tenés que decir, Señor, gracias porque este primer paso es el que me libra de la cárcel que estoy viviendo. Después viene todo el proceso para alcanzar lo que vos tenés para mí. Pero si yo no doy este primer paso para salir en la condición que estoy viviendo, evidentemente me pierdo todo lo que viene de más adelante, ¿sí? Entonces, te quiero dejar con este pensamiento para que vos lo medites y digas, a ver, Señor, ¿cuántas veces estuve mucho más preocupado por lo que me falta que por lo que tengo? La pastora habló de la preocupación el día jueves. Y uno de los errores grandes acerca de la preocupación, ¿cuál es? Preocuparnos por lo que no tenemos y despreocupándonos por lo que sí tenemos. Ese es uno de los errores más grandes que podemos cometer. Poner nuestra atención en las cosas que no tenemos y no valorar lo que sí tenemos. Porque cuando vos te ocupás de lo que no tenés, es probable que muchas cosas sigas sin tenerla y encima pierdes las que sí tenías. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que empezar a tener la responsabilidad, la habilidad para responder de acuerdo a las situaciones que se van presentando. ¿Y qué es lo que se va presentando? Bueno, que si el Padre te da algo, sé fiel a ese algo que te dio en ese determinado momento, porque ese es el acceso a algo mayor. ¿Sí? No te afanes por lo mucho si todavía no fuiste fiel en lo poco. Porque, ¿saben cuál es el problema? Cuando vos te afanás por lo mucho y no te interesa lo poco, que si no querés seguir el método que Dios determinó para que alcances lo mucho, siendo fiel en lo poco, y le vas a buscar la vuelta para encontrar ese mucho de otra forma. El que no entiende que el trabajo diario es el medio para alcanzar ciertos logros, como tener tu casa, tener que vestir, que comer, ¿sí? El que está impaciente por alcanzar ciertos logros materiales y no está dispuesto a perseverar en el día a día laboralmente, ¿qué es lo que termina haciendo? Utiliza otros medios. No tengo paciencia para trabajar 30 días y que alguien me pague después de 30 días trabajado. Vamos a hacer más rápido la cosa. Vamos a buscar otro método, más fácil y más rápido. Y eso es por causa de no querer ser fiel en el día a día para que llegue la recompensa, lleguen mayores capacidades en nuestra vida. Entonces tenemos que entender que para todo es la gran bendición que podemos experimentar. ¿Cuál? Los procesos de Dios. Gloria al Padre que Él determinó que para alcanzar mayores capacidades podamos ser probados fielmente día a día. ¿Sí? Porque son muchos los que allá arriba se presentaron y dijeron, Señor, en tu nombre hicimos esto, muchas cosas.
pero que dijo, pero no te conozco, hiciste todo eso, hiciste un montón, pero resulta que no te conozco. ¿Por qué? Porque te dedicaste a hacer y no a hacer. Te dedicaste a hacer y no a hacer. ¿Sí? Entonces, cuando estemos delante de Dios, Él va a reconocer a los que son, no los que hicieron. La obra es buena, pero si acompaña a la persona que hizo las obras. No alcanza a hacer las obras si vos no sos lo que tenés que ser. Las obras no te van a librar. ¿Sí? Lo que Dios va a reconocer es a sus hijos, no a los que hicieron tareas de hijo. ¿Sí? Porque de hecho, podemos encontrar muchas personas que por diversos intereses hagan favores, pero no todos van a hacer favores porque sea Dios a quien quieran agradar, sino tal vez por intereses personales. Ahora nosotros tenemos que entender que nuestras obras tienen que ser producto de una vida. Yo no puedo hacer sin antes buscar ser lo que Dios quiere. Yo necesito ser la persona que Dios quiere para que a partir de ahí pueda hacer lo que Cristo en mí quiere llevar adelante. ¿Sí? Así que quedémonos, los aliento a que retengan de esta meditación, este pensamiento como principal fórmula, que Dios tiene grandes cosas para vos. ¿Tenés duda de eso? Que Dios tiene grandes cosas para vos, pero que tampoco te quede en duda que esas grandes cosas van a llegar cuando fielmente administres las pequeñas cosas que primero te entregó. ¿Anhelás las grandes cosas de Dios? Bueno, demostráselo amando las pequeñas cosas que inicialmente te da.